Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en el Caras y Caretas, en la última presentación en Buenos Aires con público presente, por iniciar la gira española. Estaremos en Mallorca ya el 9, en el Truit Teatre. Así es. Hablaremos hoy de los Tempestari. Vamos a ver de qué se trata. Sí. Hace algunos años tomamos a Sir James Fraser como cronista para contar asuntos que tenían que ver con ciertos poderes sobre el sol, el viento y las lluvias. Hoy tenemos otros datos a ese respecto. En varios sitios del mundo se creyó posible el manejo meteorológico por parte de los mortales. En la India, algunos brahmanes se sometían a ciertos rigores para conseguir el poder de atraer la lluvia. En principio tenían que aprenderse un himno del Samaveda que se llamaba Canto de Sakbari, que versaba acerca del arma más poderosa de Indra, que es el rayo. El estudiante que quería dominar el rayo debía aislarse, dejar su aldea, dirigirse a la selva, y allí durante un tiempo que variaba entre los 7 y los 12 años, debía observar las siguientes normas. Primero, llevar ropa limpia, antes que nada. Comer alimentos negros. Ajá. Si llovía, no debía refugiarse bajo ningún techo. Nunca debía cruzar una corriente de agua sin tocarla, es decir, saltándola, por ejemplo. No. Le estaba prohibido navegar y necesitaba cantar a cada momento aquel himno del Samaveda. El que seguía aquellos procedimientos solo necesitaba desear la lluvia y el trueno para obtenerlos. Pero esta creencia brahmánica, hay que decir, no tenía enemigos. De algún modo se sabía que un brahmán nunca perjudicaría a nadie con tormentas dañinas. Quiere decir que ninguno de sus enemigos se iba a aprovechar de usted para causarle algún daño gestionándole una tormenta en la esquina de su casa. ¿Entiende? Claro. Entonces no tenía enemigos este protocolo. Allá, por el siglo IX, en Europa, aparecieron unos hombres que sí eran de temer. Eran los Tempestari. Un prelado carolingio, no un pelado, sino un prelado carolingio llamado Agobardo. Ahora que veo el nombre me pregunto si no sería un pelado. Que era arzobispo de Lyon, escribió un tratado allá por el año 830 que se llamó La loca opinión del pueblo respecto del granizo y el trueno. Agobardo contaba que en aquellas regiones de Lyon casi todos los hombres nobles y plebeyos creían que el granizo, el rayo y el trueno podían ser dominados por unos personajes misteriosos conocidos como los Tempestari. Eran básicamente gestores de temporales furiosos y los producían solo para hacer daño. Ahí está, no porque querían que lloviera, porque es bueno para las plantas, no. Estaban entrenados en un procedimiento extraño. Una tempestad verdadera podía ser cooptada mágicamente por uno de esos Tempestari para poder reproducirla luego. Quiere decir que las tempestades que lanzaban era la misma, o eran una tempestad pretérita de la cual se habían apoderado. En determinado momento los pobladores ya no sabían qué tempestad era verdadera y cuál no era otra cosa que una reproducción. Bien. Agobardo decía en su libro que los campesinos estaban tan cegados por su locura que pudo ver en una asamblea presentar a 4 personas consideradas Tempestari para que fueran condenadas a la lapidación. Bien.
la creencia estaba tan arraigada que apareció la contrapartida de los tempestari. Eran los defensores, que procuraban detener los poderes meteorológicos de los tempestari, pero naturalmente a cambio de un pago. Yo soy defensor, y si usted me paga 50 pesos, yo detengo los poderes meteorológicos de los tempestari. Y esto vino a traer problemas a los funcionarios de la Iglesia. El papel benéfico de los defensores, después de todo, se parecía al de los sacerdotes, que recibían una porción canónica prevista por el derecho de la Iglesia. Ahora bien, sucedía que los hombres pagaban un dinero a estos defensores en lugar de dar limosna a los sacerdotes. ¿Por qué? Porque los creían más específicamente eficientes. Mire, si se trata de parar el poder de los tempestari, yo prefiero a los defensores y no a los sacerdotes. Sí. Bueno, cuidado que estamos en un asunto. Bien, para Agobardo, todo el asunto revelaba la influencia del maligno, o sea, del demonio, que confundía el espíritu de los cristianos para extender, como él decía, las paganerías y perjudicar a la Iglesia. Todo esto decía el pelado Agobardo. Prelado, señor. Para demostrar la vanidad de semejante comportamiento, a saber creer en todas estas cosas, Agobardo utilizó un arsenal de citas bíblicas. ¿Un arsenal? Un arsenal, te tiraba con citas bíblicas. Sí. Dice Lucas, no sé qué, bla, 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 bla. Decía que si el poder de los tempestari era real, entonces debían encontrarse las pruebas de eso en las Escrituras. Bueno. ¿Y estaban? No, en realidad no hay muchas pruebas que digamos en las Escrituras, pero como allí no había nada, decía Agobardo, esto era prueba suficiente de que todo eran locuras, que no existía tal poder. Sí. Es más o menos como la ley de gravedad. Hubo una discusión pueblerina al respecto, en donde se le dijo, en realidad pruebas sobre la gravedad no hay en ninguna parte, no solo en la Biblia. Hubo una discusión pueblerina al respecto no de la ley de gravedad. No, claro. En donde se le dijo a Agobardo que eludía en su discurso un asunto importante. ¿Quién sino un poderoso había desatado el diluvio? Y en la Biblia está. Sí, está el diluvio. Así que Agobardo decía que el gestor de esas lluvias no había sido un mortal. Bueno, en el siglo XIV, Bernardino de Siena escribió también acerca de esta superstición, sin conocer siquiera el texto de Agobardo. Decía que los tempestari eran hombres procedentes de una región mítica llamada Magonia. Y un lugar llamado Magonia es mítico, sí. clavado. Esperemos que sí. Claro. El más importante de los tempestari fue un hombre llamado Teobaldo. ¿Lo conocía Teobaldo? Se jactaba de producir granizos particulares, es decir, tormentas de piedra que caían específicamente allí donde él lo sugería, con toda puntería. Hasta tal punto llegaba su precisión que muchos hombres denunciaron que una lapidación celestial había caído solo sobre sus cabezas. Casi como escena del absurdo, algunos testigos afirmaban haber visto a compañeros de labor perseguidos por granizos particulares. Bueno, con ese peligroso poder, Teobaldo no solo conseguía destruir cosechas, sino también personas. Claro. Disculpe. No sabemos nada acerca de explicaciones racionalistas de semejante cosa, ni de la retractación de quienes aseguraron eso. Yo creo. Bueno, está Para bien. mí Si no, creo, no le vamos sí. a decir nada. Yo he visto gente que es así lluviosa. Sí, pero qué raro, un granizo particular que le cae Sí, a una persona. sí, sí. Lo que sí tuvo lugar, se sabe que fue cierto, fue el castigo a Teobaldo. No se sabe si sus pecados fueron verdaderos, pero su castigo sí. Murió lapidado. Uy, por granizo. Sí, no, por los aterrorizados creyentes de la campiña leonesa a comienzo del siglo X, de donde
Se sabe que un aterrorizado creyente es mucho más peligroso que un tempestari, y a decir verdad que cualquier otra cosa que uno pueda concebir. Sí. Hemos ido a la discoteca, donde el discotecario me dijo que él creía en todo eso, y él tenía un vecino que cada vez que sabía que él tenía que salir, le hacía llover. Es muy crédulo. No, crédulo no, él me dijo, mira, aquí lo tengo anotado, me dice. Sí, ¿qué día? A ver. Un día X, yo quería salir. Bueno, ¿Qué pasó? Llovió. Coincidió. Punto, ya está, me dijo, ya está. No, es bueno. el de al lado. No, señor. Si no, ¿por qué va a ser? ¿Por qué va a ser? Me dijo. Y me miró así, como diciendo. Y yo le tengo que decir que tenía razón. sí. Bien. Y No hay canciones de esto. No, No hay no hay. música. Pero hay una canción que es un vals que se llama justamente Llueve. Ah, ¿Qué nos está queriendo decir? Llueve, qué casualidad, ¿no? Y bueno, sí, yo. Me dijo el discotecario, acabamos de hablar de mi amigo, el vecino, Sí. y que llueve. Bueno. Sí, Llueve es un vals mítico también. Todos dicen que lo conocen, pero nadie lo escuchó jamás. Aquí lo hemos puesto un par de veces. Las grabaciones siempre están un poco golpeadas, pero nos presentan Sí. un cantor fascinante, que es el joven Oscar Alonso de 1936. eso le iba a preguntar. Del 36. Así que vamos a escuchar el vals de Horacio Petorossi, que es un gran compositor, que fue guitarrista de Gardel. Adelante, Oscar Alonso, Llueve.